Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de la magistrada y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes la magistrada y los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 11 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano local y 3 procedimientos sancionadores ordinarios cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son las que se precisan en el aviso de sesión correspondiente, fijado oportunamente en los estados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización, se somete a la consideración de la magistrada y los magistrados del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 168 y 177 de 2019, promovidos por Judith Castro Rojas y otros, sindicato municipal y regidores del Ayuntamiento de Tenquestenco, Estado de México, en contra de la omisión del presidente municipal y del referido ayuntamiento de pagarles diversas prestaciones. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz al maestro Eric Mondragón Cesario, a fin de que dé cuenta con el proyecto de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz. Gracias, magistrado presidente. Con su autorización, magistradas, magistrados. Una vez que el secretario ha dado cuenta con los antecedentes de los juicios ciudadanos 168 y 177 de 2019 acumulados, a cargo de la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz, a continuación informo a ustedes los agravios y propuesta de resolución para efecto de esta cuenta. En principio, la ponencia propone acumular los juicios ciudadanos al advertirse identidad de actores, agravios, pretensión y autoridad. Ahora bien, los enjuiciantes aducen como agravios, primero, que la autoridad responsable ha omitido pagarles la dieta correspondiente a la segunda quincena de mayo del presente año. Segundo, que la autoridad responsable ha dejado de pagar a los accionantes la dieta correspondiente a la segunda quincena de mayo del presente año de manera completa. Tercero, la autoridad responsable ha afectado y entorpecido el desempeño de las funciones de los actores al dar de baja a varias personas. Cuarto, que la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a diversos oficios donde solicitaba al presidente y tesorero municipal una explicación de las razones y motivos por el cual no se realizó el pago de la dieta correspondiente a la segunda quincena de abril del año que transcurre. Quinto, que la autoridad responsable ha despedido de manera injustificada a las personas que se encontraban asignadas en la sindicatura y regidurías. Respecto al primer agravio, esta ponencia propone considerarlo como infundado porque la autoridad responsable realizó en fecha posterior a la presentación de la demanda diversos pagos de las dietas reclamadas. En cuanto al segundo agravio, se propone declararlo fundado porque en efecto las dietas no fueron pagadas íntegramente como se desprende de las constancias que obran en los expedientes. El tercer agravio se propone declararlo fundado, dado que los enjuiciantes acreditaron que no cuentan con el personal necesario y suficiente para el desarrollo de sus actividades. El cuarto agravio se propone declararlo inoperante porque a ningún fin práctico conduciría a estudiar la violación de un derecho de petición que tenía como fin la liquidación del pago de las dietas reclamadas del mes de abril del año que transcurre, cuando éstas fueron cubiertas en su totalidad. Finalmente, el quinto agravio se propone declararlo inoperante porque no es competencia de este tribunal local dilucidar controversias de naturaleza laboral. Magistrada, magistrados, este es el sentido del proyecto que el magistrado Rafael Gerardo García Ruiz somete a su consideración. Es cuanto.
Gracias, licenciado Eric. Señora magistrada y señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. No. Al no existir intervención alguna, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Rafael Gerardo Garcés. Es mi propuesta, señor secretario. Magistrado Jorge Mucino Escalona. Con la propuesta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor del proyecto en sus términos, secretario. Magistrado Raúl Flores Bernal. En igual sentido, señor secretario. Magistrado Presidente Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido del proyecto en los términos en que es presentado. Señor Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales 168 y 177 de 2019 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local JDCL 177 de 2019 al JDCL 168 de 2019, por ser este último el que se registró en primer término. Por tanto, deberá glosarse copia certificada de la presente resolución al juicio acumulado para su debida constancia legal. Segundo, se condena al presidente municipal de Teanquistengo, Estado de México, y se vincula al tesorero municipal al pago del remanente faltante de las dietas adeudadas a los actores en términos de lo señalado en la presente sentencia. Tercero, se ordena al presidente municipal y vincula al tesorero y jefe de recursos humanos municipal de Teanquistengo para que proporcionen a la sindicatura segunda y tercera, quinta, séptima, octava, novena y décima regidurías el personal para el desempeño de los cargos de elección popular en términos de lo señalado en la presente sentencia. Cuarto, dese vista a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Mucino Escalona. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con los procedimientos sancionadores ordinarios 15, 16 y 17 de 2019, formados con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del partido Morena por la vulneración de sus obligaciones en materia de transparencia, consistentes en el incumplimiento de los requerimientos y notificaciones respectivas derivadas del acuerdo dictado por el referido instituto, así como el incumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de los recursos de revisión. Es la cuenta, magistrados, señores magistrados. Se concede el uso de la voz al licenciado Alan Israel Samperio Quintos a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia del magistrado Jorge Mucino Escalona. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario número 15 de la presente anualidad, cuyos datos de identificación ya han sido expuestos por el Secretario General de Acuerdos. En este, se propone declarar existente la violación objeto de la denuncia, toda vez que de las documentales públicas que obran en el expediente, se acredita el incumplimiento del partido político Morena a las verificaciones virtuales oficiosas realizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, acción constitutiva de violación al marco jurídico electoral relacionada con su obligación de tener disponible en el portal de transparencia la información pública de oficio a que está obligado, por lo que se propone amonestar públicamente al partido en contra. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios 16 y 17 acumulados de 2019, en los cuales se propone declarar existente la violación objeto de la denuncia, pues derivado de las documentales públicas que obran en el expediente, se acreditó la conducta desplegada por el partido político Morena consistente en el incumplimiento a lo resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en dos recursos de revisión instaurados con motivo del incumplimiento a diversas solicitudes de acceso a la información pública y a partir de ello la conculcación del marco jurídico en materia electoral relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por lo que con motivo de la responsabilidad acreditada se propone amonestar públicamente al partido encomiendo. Es la cuenta magistrada, magistrados.
Señora magistrada y señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a manifestar. Al no existir intervención alguna, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Rafael Carlos Gaceros. A favor de la propuesta. Magistrado Jorge Mucín Escalón. Es mi consulta, señor secretario. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido. Magistrado Raúl Flores Donal. A favor. Magistrado Presidente, Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido de los proyectos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento sancionador 15 de 2019 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme a lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. En los procedimientos sancionadores ordinarios 16 y 17 de 2019 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del procedimiento sancionador ordinario PSO 17 de 2019 al diverso PSO 16 de 2019, por ser este el que se registró en primer término. Por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución al procedimiento acumulado para debida constancia legal. Segundo, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme lo razonado en este fallo. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los estrados y en su página electrónica. Quinto, se instruye al secretario general de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Secretario General de Acuerdos de cuenta con el expediente turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 183 de 2019, promovido por Ignacio Piliero Jiménez y Jesús Serrano Lora por su propio derecho, en contra de la resolución dictada el 5 de julio de 2019 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que resolvió en definitiva el expediente con número CNH-J-MX-020-19. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Jezabel López Gómez a fin de que dé cuenta con el proyecto turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano Local 183 de este año, referido por el Secretario General de Acuerdos. Respecto a la violación al debido proceso, los accionantes señalan que el equipo técnico de la comisión responsable celebró la segunda audiencia final de pruebas y alegatos del procedimiento de queja sin la presencia del promovente, no obstante haberse solicitado que se difiriera dicha audiencia, toda vez que se encontraba enfermo. Sin embargo, la responsable determinó continuar con la celebración de la audiencia. Por tanto, en su concepto, ello les generó un perjuicio, puesto que les impidió actuar en igualdad de condiciones y alegar lo que a su derecho conviniera. En estima de la magistrada ponente, el anterior motivo de disenso deviene infundado, dado que el hecho de que el actor no haya asistido a la audiencia de fecha 7 de mayo del año en curso por sí solo, en modo alguno generó un desequilibrio procesal en detrimento de la parte actora, puesto que bien pudieron haber acudido a dicha audiencia de manera diversa el denunciante o el representante de ambos actores. Asimismo, se estima infundado porque ante la incomparecencia del denunciante por motivos de salud, la comisión responsable, mediante acuerdo de 9 de mayo de 2019, le otorgó a dicho ciudadano un plazo de 48 horas para que respondiera vía alegatos lo que a su derecho conviniera, y de este modo fuera tomado en consideración al momento de emitir su resolución.
Por otro lado, los accionantes aducen que la resolución controvertida carece de fundamentación, ya que no se precisó en cuál de los incisos del artículo 49 de los Estatutos de Morena sustentaba su competencia para conocer del asunto. Dicho motivo de disenso se propone declararlo infundado, dado que el órgano partidista responsable sí señaló los incisos pertenecientes al aludido artículo 49, en los cuales se sustenta su competencia para resolver la queja sometida a su potestad. De igual modo, se propone calificar como infundado el agravio relativo a que en la resolución impugnada no se justificó la participación del equipo técnico que actuó durante el desarrollo de las audiencias de pruebas y alegatos, ya que el último párrafo del artículo 49 de los Estatutos de Morena permite la participación de personal de apoyo técnico y jurídico para la debida integración y substanciación de los expedientes correspondientes. Por último, tampoco asiste la razón a los actores cuando aducen que la responsable incurrió en una indebida fundamentación y motivación por el hecho de que, en la resolución controvertida, no se motivó debidamente el por qué se arribó a la conclusión de que no se encontraron elementos que relacionaran a uno de los denunciados con la creación de grupos de trabajo o fracciones al interior de Morena, puesto que únicamente se señaló que ello derivó de lo expuesto en las confesionales. Los anteriores motivos de disenso se proponen calificarlos como infundados, dado que en la resolución controvertida sí se consideraron todas las pruebas aportadas por las partes. Además, porque el órgano partidista responsable valoró debidamente el caudal probatorio, por lo que la conclusión de que no existían elementos objetivos para llegar a la convicción de que el denunciado había creado o estaba inmiscuido con la creación de grupos y o fracciones al interior de Morena, se encuentra apegada a derecho. En razón de lo anterior, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta magistrada, magistradas. Señora magistrada y señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, síganse manifestando. Al no existir intervención alguna, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Rafael Pedro García López. A favor del proyecto. Magistrado José Antonio Estordo. En igual sentido. Magistrada Leticia Victoria Tavera. Es la consulta que formuló a este honorable pliego secretario. Magistrado Rodolfo Flores Bernal. A favor. Magistrado presidente, que se hizo con ese acuerdo. En el sentido del proyecto. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 183 de 2019 se resuelve. Único. Se confirma la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 5 de julio del año en curso, dentro del expediente CNHJ-MEX 020-19. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el expediente turnado a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano local 184 de 2019, promovido por Antonio Juan Félix Martínez por su propio derecho y quien se ostenta como representante del Ayuntamiento de los Pueblos Indígenas del municipio de Otzolotepec, Estado de México, en contra de la negativa del presidente municipal del citado ayuntamiento de otorgarle los derechos y prerrogativas a que tiene derecho en su calidad de representante ante el Ayuntamiento de los Pueblos Indígenas. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la licenciada Wendy Carrasco González, a fin de que dé cuenta con el proyecto turnado a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 184 de este año, mismo que ha sido precisado por el secretario general de Acuerdos de este tribunal. En el proyecto de la cuenta se propone declarar parcialmente fundados los agravios relacionados con la entrega de instalaciones, insumos y el material necesario para el completo desarrollo de su representatividad. Asimismo, llevar a cabo el diseño y elaboración de un sello de goma con el cual se identifica la representación indígena en el municipio. Lo anterior, porque de los autos que integran el expediente no se observa elemento alguno que demuestre que el ayuntamiento ha llevado a cabo las gestiones necesarias para la entrega de dichos elementos. Por otro lado, respecto al agravio relacionado con la solicitud de que se le convoque a las sesiones de cabildo con derecho a voz y se le corra traslado con el orden del día para que pueda imponer de los asuntos a tratar, se declara fundado, ya que del análisis de la respuesta emitida por el actor mediante oficio de fecha 5 de julio de este año no se advierte la forma en que se le convocará a las sesiones de cabildo,
primordialmente aquellas sesiones en las que se traten asuntos que tengan relación con la vida de las comunidades indígenas que integran el municipio. Por lo tanto, al estimarse fundadas y por otra parte parcialmente fundadas las pretensiones de Antonio Juan Félix Martínez en su carácter de representante indígena en el municipio de Oxolotepec, Estado de México, se ordena al ayuntamiento del citado municipio para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles provenga el ámbito de sus atribuciones lo que en derecho corresponda para el efecto de que cumpla con lo ordenado en el considerando sexto de la sentencia. Asimismo, se vincula al secretario general de acuerdos de este tribunal para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la traducción y divulgación de la presente resolución. Es la cuenta, señora magistrada, magistrados. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse, magistrado. Al no existir intervención alguna, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Rafael Gerardo Terceros. Con el sentido de la propuesta. Magistrado Jorge Muñoz Calvo. A favor. Magistrado Leticia Victoria Cabello. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado Raúl Rojas Gómez. Es la respetable consulta que formula este pleno, señor secretario. Magistrado Presidente, Presencia Valencia Juárez. Con el sentido del proyecto. Señor Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 184 de 2019 se resuelve. Primero, resultan fundadas las pretensiones planteadas por Antonio Juan Félix Martínez en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Oxolotepec, Estado de México, a dar cumplimiento a lo determinado en el considerando sexto de la presente sentencia e informar dentro de las 24 horas siguientes sobre los actos tendientes a su cumplimiento. Tercero, se ordena al secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional realice las gestiones necesarias para llevar a cabo lo determinado en el considerando séptimo de esta sentencia. Secretario general de acuerdos, dé cuenta con los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 185 y 187 de 2019, promovidos respectivamente por Juan Izquierdo Robles en su carácter de jefe supremo otomí de la comunidad indígena de la zona norte del municipio de Toluca, así como por Marta Flores Contreras y otros, como aspirantes para ser designados como representantes indígenas en el municipio de Toluca para el periodo 2019-2021. En contra de la designación y toma de protesta que realizó el presidente municipal de Toluca, del representante indígena y la aprobación realizada por el Cabildo del citado ayuntamiento en la 23ª sesión de Cabildo del 25 de julio de 2019, al establecer que la misma se hizo con apego a lo establecido en la base novena de la convocatoria. Es la cuenta, magistrados, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la licenciada Alejandra Millán Colín a fin de que dé cuenta con el proyecto del asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos locales 185 y 187 de este año, en los que en primer término se propone su acumulación al existir identidad en el acto reclamado y la autoridad responsable. Juicios en los que los actores impugnan la designación y toma de protesta por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Toluca al ciudadano Juan García Tilano como representante indígena ante ese ayuntamiento, pues a su decir incurre en una indebida fundamentación y motivación, así como también viola los usos y costumbres de la comunidad indígena otomí del municipio de Toluca, ya que el 25 de junio del presente año, la Asamblea, mediante sus usos y costumbres, eligió a la coalición conformada por los ciudadanos Marta Flores Contreras, José Esteban Sánchez González, Anastasio Rojas Garduño y Margarita Flores Tepepa como representantes indígenas, por lo que en su estima correspondía al ayuntamiento el reconocimiento de estos ciudadanos. Ahora bien, del estudio realizado por la ponencia, se concluye que el motivo de disenso deviene infundado, en razón de que los promoventes parten de una premisa errónea al afirmar que los referidos ciudadanos resultaron electos por la Asamblea como representantes indígenas.
Ello porque de los medios de prueba que obran en el sumario se demuestra que en efecto el 25 de junio del año en curso se realizó la referida asamblea, la cual fue llevada a cabo conforme a sus usos y costumbres. Sin embargo, también se acredita que ésta no logró designar a su representante indígena. Ante tales circunstancias, conforme a la base novela de la convocatoria expedida para tal efecto, que a la fecha constituye un acto definitivo y firme al no haber sido impugnada, correspondió al Cabildo, a propuesta del presidente municipal, designar al representante indígena de la comunidad otomí ante el Ayuntamiento de Toluca. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada y magistrados, está a su consideración en el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse de manifestar. Al no existir intervención alguna, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Rafael Guerrero Garceros. A favor. Magistrado Jorge Mociños Calón. A favor. Magistrada Leticia Victoria Javier. En igual sentido, secretario. Magistrado Raúl Rosbando. A favor. Magistrado Presidente, Crescencio Valencia Juárez. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Señor Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales 185 y 187 de 2019 se resuelve. Primero, se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 187 de 2019 al diverso 185 de 2019, por ser este último el que se recibió en primer término ante este tribunal. En consecuencia, se ordena agregar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se sobresee parcialmente el presente medio de impugnación únicamente respecto del ciudadano cuyo nombre ha quedado precisado en el considerando tercero de la presente sentencia. Tercero, se confirma el acto impugnado. Solicito al señor secretario general de acuerdos que cuenta con la sustanciación de los expedientes en los que se propone el desechamiento de los medios de impugnación. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local de 2019, en los que se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo. En este sentido, doy cuenta en primer término con el juicio ciudadano local 179 de este año, promovido por David Emanuel Gonzalo Ramírez Flores, por su propio derecho, y quien se ostenta como candidato a primer delegado de la planilla 2 de Santa María Tulantongo, en el municipio de Texcoco, Estado de México, en contra de la elección para delegados y consejos de participación ciudadana llevada a cabo en el referido poblado. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano la demanda porque se advierte la existencia de un cambio de situación jurídica que deja el juicio sin materia, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión de fecha 10 de julio del año en curso, al resolver el recurso de reconsideración 404 de 2019, revocó la sentencia de la Sala Regional Toluca emitida en el expediente del JDC 59 de 2019, donde se declaró la nulidad de la elección ordinaria de delegados municipales y copacis. En consecuencia, se revocó el acto impugnado en el juicio de la cuenta. Ahora, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 181 y 182 de 2019, promovidos respectivamente por Margarita Vera Morales y Mónica Peralta Méndez, ambas por su propio derecho en contra de la convocatoria, el proceso electoral para la elección de delegados, subdelegados y de los consejos de participación ciudadana del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para el periodo 2019-2021, y el nombramiento a la planilla representada por el presidente Alejandro Pérez Torres, quien lo acredita como presidente del Consejo de Participación Ciudadana del fraccionamiento residencial Condado de Sayavedra en sus secciones 1, 2 y 3. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación en virtud de que, en estima de la ponencia, se actualiza la causal de improcedencia consistente en que la reparación solicitada ya no es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, esto es, antes de la fecha establecida en la ley para la instalación y toma de protesta de los funcionarios electos. Lo anterior, toda vez que en fecha 11 de abril del año en curso la autoridad responsable entregó a Alejandro Pérez Torres su nombramiento como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en la colonia Condado de Sayavedra, secciones 1, 2 y 3, pertenecientes al municipio de Atizapán de Zaragoza. Por lo que la irreparabilidad en comento también se corrobora con el reconocimiento expreso que realizan las actoras en sus demandas, en el sentido de que el 13 de mayo
se dieron por enteradas del acto impugnado, esto es, 28 días después del plazo previsto en la Ley Orgánica Municipal Local para la entrega de los nombramientos y toma de posesión de los cargos de los ciudadanos que resultaron electos, lo cual pone de manifiesto que indefectiblemente los actos cuestionados se tornen irreparables. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 191 de este año, promovido por Zuleima Villegas Ramírez por su propio derecho y quien se ostenta como militante de Morena, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dar trámite a su queja interpuesta el 8 de febrero de 2019. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación, al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que el medio de impugnación quedó sin materia, al haber acontecido previo a la admisión de la demanda, lo procedente es darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante la resolución de desechamiento. Finalmente, doy cuenta con el juicio ciudadano local 192 de este año, promovido por Arturo Chavarría Sánchez en su carácter de cuarto regidor del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en contra del diferimiento de la 25ª sesión de Cabildo celebrada el 9 de agosto del presente año, al establecer el presidente y el secretario, ambos del Ayuntamiento de Toluca, que ya no existía quórum para seguir abordando los puntos generales y que por parte de los respectivos ediles se pueda abordar los asuntos que proponga el promovente. En el proyecto de la cuenta se propone desechar el medio de impugnación, ya que se considera que este tribunal electoral no resulta legalmente competente para conocer del medio de impugnación interpuesto por el actor. Esto en razón de que el acto impugnado no versa sobre la materia electoral, sino sobre un conflicto de lo contencioso administrativo, por lo que se propone dejar a salvo los derechos del actor, para que los haga valer ante la instancia jurisdiccional competente. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Señora magistrada, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, siempre se manifestará. No. Al no existir ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Rafael Gerardo García. Con los proyectos. Magistrado Jorge Muñoz Talón. En igual sentido. Magistrado Leticia Victoria Cabello. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado Rodolfo Responda. Con sentido de los proyectos. Magistrado Presidente, que se Valencia Cuadra. Con el sentido de los proyectos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales de la cuenta se resuelve. Se desechan de plano los medios de impugnación. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados los integrantes del pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes.